Hola a todos. Hoy vengo a hablarles de un tema que creo que nos preocupa mucho a los papás, a las mamás, a los abuelos y a las abuelas, que es el bullying. ¿Por qué vengo a hablarles yo del bullying? Bueno, soy docente y soy ilustradora. Y en mi página de Instagram visibilizo sobre el bullying ya hace más o menos 2 años. ¿Cómo empezó esto? Me empezó por algo personal. Una alumna del taller, soy tallerista de expresión plástica a su vez, me contó que sufría bullying. Y yo no sabía mucho qué hacer. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue un posteo sobre el tema y del otro lado tuve mucha respuesta. Por lo tanto me di cuenta que el bullying necesitaba, que la gente, perdón, necesitaba hablar sobre el bullying. Y así hice las 7 cosas que hacemos los adultos para que el bullying funcione. Y de esto quiero venir a hablarles un poco hoy. ¿Qué hacemos los adultos para que el bullying funcione? Lo primero que hacemos es negar que existe. Hacemos como si no estuviera. Naturalizamos la violencia entre los pares. ¿Cómo lo hacemos? Mirando para el otro lado, minimizando lo que nos vienen a contar los niños, minimizando lo que les pasa. El bullying funciona si las personas lo permiten y si los testigos que están ahí observando las situaciones de violencia no hacen nada. El niño o niña que lo sufre y los testigos, que son los que aplauden, fomentan o miran para el otro lado indiferentes. Estos testigos muchas veces funcionan así porque tienen miedo a hacer algo o porque sienten como la necesidad de pertenecer. ¿Qué pasa con los niños y los adolescentes? Tienen una necesidad real de pertenecer. Para que pueda llamarse bullying, tiene que haber 3 partes. El niño o niña que hace bullying, el que ejerce, ¿no?, el bullying sobre los demás, el niño o niña que lo recibe y los testigos. Los testigos generalmente actúan como testigos pasivos, no hacen nada. Muchos también aplauden o fomentan la situación del bullying. ¿Por qué pasa eso? La mayoría de las veces es por miedo a también ser hostigado o por querer pertenecer. Estamos hablando de unas edades en las que es muy necesario para ellos pertenecer al grupo. Entonces actúan a veces o hacen cosas por inseguridad o por miedo a no pertenecer, que saben que está mal, pero las hacen igual para ser parte del grupo. ¿Y qué hacemos la mayoría de los adultos? Es minimizar. Es pensar que es una broma, es pensar que son cosas de niños, es pensar y decir, muchas veces decimos esto, ¿no? Bueno, pero los niños son así, los niños son malos, o es parte de la madurez, después van a crecer y se van a dar cuenta. Y en el proceso están haciendo mucho daño a una persona. Otra de las cosas que tenemos que hacer y entender los adultos que no hacemos es dejar de culpar o revictimizar al niño o niña que sufre bullying. Nadie tiene la responsabilidad de sufrir bullying. No hay nada que esa persona haga para que pueda sufrir bullying. Muchas veces se cree que es porque no saben defenderse, es lo que suelen decir muchas personas. No sabe defenderse, se pone en ese lugar, es tímido, es reservado, es raro. Son de las cosas que también hacemos los adultos muchas veces, naturalizar la violencia. ¿Y por qué naturalizamos? Porque es un mecanismo de defensa. Si le pasa al raro, si le pasa al tímido, entonces no me va a pasar a mí. ¿Y qué hacemos? Educamos y criamos para que nuestro hijo sea el hostigador y no el hostigado. Entonces, ¿qué le decimos? Si a vos te pegan, vos pegá. ¿O qué hacemos? Señalamos a los demás, juzgamos a los demás y así nuestro hijo va aprendiendo a mirar a los otros con esos ojos, con ojos críticos. ¿Qué hacemos los adultos para que el bullying funcione? Actuamos muchas veces como adultos absolutamente violentos y nada empáticos. Juzgamos a los otros, nos hacemos algunas avivadas para entrar primero al cine, para entrar primero al supermercado o estacionar antes que el otro. Todas esas cositas que hacemos los adultos, nuestros hijos y nuestras hijas nos están mirando y después ¿qué hacen? Lo replican en la escuela con los demás. Hay muchos mitos en torno al bullying. Uno de los mitos más importantes fue el que recién dije, que es que el niño o niña que sufre bullying tiene como cierta responsabilidad por sufrirlo. Es esto de que, bueno, él no se adapta, o ella es muy tímida, o está sobreprotegida. Estos son mitos. Cualquiera puede sufrir bullying. ¿Qué otros mitos acompañan esta dinámica? Por ejemplo, el bullying lo sufren los niños que son diferentes. ¿Qué es ser diferente? Nos podemos empezar a pensar, a ponernos a pensar en qué es ser diferente. ¿No somos todos acaso diferentes?
Otro de los mitos es que estos son cosas de niños y que con una pelota se arreglan. El bullying no se puede arreglar mediante la mediación. Nunca se debe mediar entre un niño que está sufriendo bullying y sus hostigadores. Eso nunca trae buenos resultados. Lo que tenemos que hacer es atender a los niños que están haciendo el bullying y atender al niño que está sufriendo el bullying, pero por separado. Y principalmente trabajar con las familias de los niños que están ejerciendo el bullying, porque esas son las familias que tienen que cambiar y modificar su comportamiento. El bullying es violencia y es violencia que vulnera los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los padres, para prevenir situaciones de violencia entre los niños y las niñas? Es educar con conciencia, es estar atento a todos los detalles de lo que les pasa a nuestros hijos. Los adultos estamos muy distraídos, generalmente porque se nos demanda muchas cosas desde lo cultural. El ser excelentes profesionales, el trabajar muchas horas, el tener que ser deportistas y a su vez tener amigos y una vida social sumamente activa. Y ahí los niños quedan medio solos a esto de altas horas de la noche frente a contenido violento, muy solos en sus vínculos, y pocas familias se sientan alrededor de una mesa y conversan sobre estas cosas. Otra de las cosas que hacemos los adultos para que el bullying funcione es no hablar del bullying. Hacemos como que no existe y además no hablamos con nuestros hijos sobre eso. Y si hablamos con ellos, podemos dar cuenta que ellos necesitan hablar de lo que están viendo en la escuela. Porque el bullying está en casi, podemos decir casi, pero yo diría casi que en todas las escuelas del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir desde nuestro lugar de familia. ¿Cómo podemos prevenir? En el encuentro con ellos, en la conversación, en sentarnos alrededor de una mesa, en hablar de estos temas, en hablar de qué pasó con esta pelea que vimos en el recreo. ¿Les tenemos que decir lo que pasó a nosotros o tenemos que escuchar qué les pasa a ellos con lo que vieron en la pelea en el recreo? ¿Estuvo bueno esto que pasó? ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Lo viste? ¿Viste que estaba mal el compañero que le estaban pegando? ¿Cómo se puso? ¿Lloró? ¿Alguien lo fue a ayudar? ¿Se te ocurrió a vos ayudarlo? ¿Hubo algún adulto que intervino? ¿Hubo algún docente que lo vio? Todas esas son esas preguntas que podemos hacerles sin tampoco un interrogatorio. También dejar que ellos cuenten lo que ellos vieron y cómo se sintieron. Ahí estamos actuando en la prevención del bullying. ¿Cómo estamos también actuando en la prevención del bullying? Por ejemplo, en ver a la gente de una forma más amorosa y empática. Vamos por la calle, tenemos muchísimas situaciones en las que podemos hablar con nuestros hijos sobre lo que vemos en la calle. Podemos pararnos de un lugar de jueces o podemos pararnos en un lugar de una mirada amorosa del otro. Y ellos van a absorber lo que nosotros digamos. Nosotros somos su referencia, somos su guía. Y ellos van a mirar y aprender de lo que nosotros hagamos y después replicarlo en sus vínculos. Porque los niños y las niñas son esponjas de su ambiente. Absorben lo que nosotros les entregamos. Un niño o una niña que es manipulado por sus padres para lograr cosas va a manipular a sus compañeros después en el recreo. Hay situaciones muy comunes en los recreos que se dan muy frecuentemente de esto de para que juegues con nosotras nos tenés que comprar algo en la merienda, por ejemplo. Y esas manipulaciones vienen de una casa, por lo general, podemos decir por lo general para no generalizar, vienen de una casa en la que se manipula a los niños para que se logren determinadas cosas que queremos lograr los adultos, ¿no? Como que estén más apurados o que guarden sus juguetes o que guarden la ropa. Entonces el niño aprende la manipulación y después replica en la escuela lo mismo. Si un niño es maltratado en la casa, por lo general replica después el maltrato en la escuela. A veces no, porque puede aprender que la violencia lo que hace es dejarlo con una indefensión aprendida, ¿no? Entonces en realidad sencillamente queda como más metido para adentro. Podemos tener varias reacciones, pero también una de las reacciones es que agreda después a sus compañeros y vuelque toda la agresividad y la violencia de su casa en sus compañeros. Y después tenemos a los niños o niñas que se les da absolutamente todo, se les baja la luna, se les dice a todo que sí, y no se les permite encontrarse con pequeñas frustraciones en el día a día y después quieren llevar a la escuela esa realidad que viven en su casa.
Tienen que ser los reyes en todo lo que pasa. Yo le llamo al niño o la niña rey o reina. Entonces generan un séquito a su alrededor, son líderes sumamente negativos y por lo general para subir de estatus lo que hacen es maltratar a otro para que los demás lo sigan en este maltrato. ¿Por qué un niño o una niña hostiga a otro? Hay muchísimos especialistas que dicen cosas distintas, pero lo que todos están de acuerdo es que carece de empatía. Lo que no se le transmitió fue en su casa la habilidad de la empatía. ¿Quiénes son los que transmiten la empatía? Sus adultos referentes. La empatía es intrínseca al ser humano, pero no se desarrolla si no se enseña. ¿Cómo enseñamos la empatía? Con esto que hablaba antes, con el ejemplo, pero también conversando. Las palabras tienen mucha fuerza, hablando sobre esto, poniéndonos a acompañarlos a mirar una película. Pasan cosas en la película, los hacemos pensar, los hacemos razonar sobre lo que está pasando. No naturalizamos lo que estamos viendo en la película. Estamos leyendo un cuento, los ayudamos y los acompañamos también en esto de razonar lo que está pasando en el cuento. Nosotros somos guía, no los dejamos solos frente a determinadas situaciones como por ejemplo la entrega de un celular. Si estamos dando un celular, bueno, también los acompañamos en qué es el buen trato dentro de un teléfono, qué es buen trato dentro de un WhatsApp. Hay una máxima que siempre tenemos que decirles a todos los padres a nuestros hijos que generalmente no se dice. Si no lo puedes decir de frente, no los digas por WhatsApp. Las cosas cuando estamos frente a un aparato pueden parecer como más fácil de decir. De ahí toda la violencia que aparece en internet. Porque estamos atrás de una pantalla, no nos va a pasar nada. Y esto los niños y las niñas también lo hacen, pero porque nadie les dijo que se puede hacer de otra manera. Entonces, todas esas son acciones que podemos hacer los padres para prevenir que nuestros hijos o nuestras hijas ejerzan bullying sobre un compañero o una compañera. Y volviendo a lo que hacemos los adultos sobre minimizar, muchas veces también los padres de los niños que sufren bullying minimizan la situación. Y esto lo que hace es empeorar el daño a la salud mental de esos niños. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los padres es estar atentos a determinadas señales. La mayoría de los niños y las niñas que sufren bullying no lo cuentan, muchas veces por vergüenza, muchas veces porque sienten culpa o porque no quieren repetir aquella vivencia que fue muy humillante y muy dolorosa. Entonces se lo guardan. ¿Qué podemos hacer los padres? Es estar atentos a determinadas señales que son muy... no son tan fáciles de ver, pero son muy específicas. Entonces, en realidad, si uno está atento, las puede ver. Los niños y niñas que sufren bullying muchas veces no quieren ir al colegio y lo manifiestan. Dicen tener dolores de barriga o dolores de cabeza. Los tienen de verdad. No están inventando los dolores de barriga, de dolores de cabeza, porque suelen somatizar todo el dolor que están sufriendo en la escuela. Son niños que no son invitados. Muchas veces no reciben invitaciones. No quieren ir a actividades extracurriculares, como pueden ser campamentos, paseos, deportes. Son niños o niñas que aparecen con algunas pertenencias rotas o empieza a faltar dinero en casa porque a veces son víctimas de chantaje. Son niños que empiezan a encorvarse, tienen trastornos en la alimentación y en el sueño. Les cuesta mucho dormir o tienen muchísimas pesadillas. Pero sobre todo, si nuestro hijo o nuestra hija nos viene con cuentos de que le están pasando cosas, lo que tenemos que hacer los adultos es escuchar, atender la situación, tratar de tener muchísima calma cuando nos está hablando, jamás culparlos de lo que está pasando y asegurarle que como adultos vamos a resolver la situación. No pedirle que los resuelva él o ella. El niño o niña que sufre bullying no puede salir solo de esa situación. Nadie puede. No es porque sean niños, es porque nadie puede. Pasaría lo mismo en el mobbing, que es el primo hermano del bullying, pero en el ámbito laboral. Nadie puede salir de una situación de acoso porque es imposible. Son 5, 6, 10, 20 personas acosando de forma permanente a un niño. El bullying, para que sea bullying, tiene que ser constante y permanente. Tiene que ser durante un lapso de tiempo y tiene que haber 3 actores, como les contaba al principio. Entonces, ningún niño o niña puede salir de esta situación solo. No le pidamos eso. Tampoco les tiremos la responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué hiciste vos para que eso pasara? ¿O por qué no te acercas? O olvídate que se van a hacer,
se van a aburrir. Nada de eso sucede. No se aburren, si te acercas no sirve de nada y el niño solo no lo puede frenar. Somos los adultos los que tenemos que frenar el bullying. ¿Y qué vamos a hacer los padres? Lo primero, vamos a ir a hablar con la institución y a exigir soluciones. ¿Cómo podemos exigirlas? Primero plantearlo todo lo que está pasando y pedir una reunión con un tiempo corto, una próxima reunión, ¿no? Generar un compromiso. Bueno, en 2 semanas nosotros volvemos y queremos ver qué acciones tomaron o van a tomar para que esto suceda. Y si es necesario, el niño o la niña tiene que ser retirado del colegio momentáneamente hasta que esto se resuelva. Depende, por supuesto, el grado de acoso o el grado de daño que ya tenga su salud mental. Dentro de lo posible, buscar ayuda psicológica, por supuesto, para poder, primero que nada, evaluar la situación del bullying, evaluar el daño y, por supuesto, reparar el daño. Otra de las cosas que podemos hacer para enseñar la empatía es acompañarlos en esto del vínculo con los demás, como decía recién. ¿Cómo los acompañamos? Y bueno, podemos conversar muchas veces o estar muy atentos a qué les pasa a ellos en los vínculos, en las mismas peleas con los hermanos, en las peleas con los primos. Naturalizamos esto de los golpes, naturalizamos la burla, naturalizamos la exclusión. No nos metemos porque igual ellos tienen que resolverlo solos, o podemos acompañarlos para que no excluyan, no golpeen, no sean agresivos con los demás, no generen rumores o secretos adelante de los otros. ¿Queremos niños perfectos? No, por supuesto que no. Van a hacer esas cosas y se van a equivocar muchas veces como lo hacemos nosotros, pero podemos acompañarlos en esto. Podemos hacerlos reflexionar sobre lo que pasó y qué podríamos haber hecho mejor o qué podríamos haber hecho mejor para que el otro no se sienta lastimado. Muchas veces nos van a traer esto de que yo no quiero ser amiga de fulanita o de fulanito porque hace esto, porque hace lo otro. Entonces, sin dejarlos a ellos expuestos en la situación de agresividad o violencia que puedan estar viviendo, hacerles ver qué pasa con ese compañero o con esa compañera. Sobre todo en las edades más pequeñas, ahí es más fácil poder ayudarlos a ponerse en el lugar del otro. Ya cuando estamos hablando de adolescentes, hay situaciones que son de mucha violencia, que son muy difíciles de frenar o incluso de poder empatizar. Entonces ahí podemos acompañar, pero desde otro lugar, más de estar, escuchar. Ya no van a estar tan necesitados de una guía, o sí, muy necesitados, pero no van a aceptar tanto la guía. Pero cuando son chicos o no son más pequeños, ahí la guía es mucho mejor recibida y es mucho más necesaria. En la adolescencia, la guía tiene que estar desde el acompañar, desde estar ahí, de estar disponible, de ver cómo podemos acercarnos, de ver qué necesita nuestro hijo o nuestra hija, pero no tanto de una guía, porque ellos no nos van a permitir la puerta no nos van a abrir tanto la puerta a esa guía. Eso tendríamos que haberlo generado antes, cuando son pequeños, y ahí poder entonces tener esta buena comunicación para cuando en la adolescencia ellos nos cierren un poquito la puerta, esos cimientos estén bien fuertes, para que ellos quieran venir a contarnos lo que les pasa, quieran venir a habilitarnos a estar un poquito involucrados en su vida. Pero esto inicia desde que son, les diría, desde la panza, desde que están en la panza esta comunicación y la iniciamos nosotros, los adultos, somos los que iniciamos esa comunicación. No esperemos que el niño la inicie, el niño nos va a buscar siempre en esto del cariño, de la contención, del estar cuerpo a cuerpo. Pero si nosotros los sacamos, si nosotros no les damos ese lugar, ellos se van a ir replicando cada vez más y cerrando cada vez más, y probablemente cuando llegue la adolescencia ya no vamos a tener ningún lugar. ¿Quiere decir que estamos tarde si no hicimos esto? No, tampoco quiere decir eso. Siempre hay tiempo de reconstruir y siempre hay tiempo de generar un buen vínculo con nuestros hijos y nuestras hijas, pero somos nosotros los adultos los que tenemos que tomar la iniciativa y los que tenemos que estar ahí disponibles para cuando ellos nos necesitan. Y voy a algo concreto y bien práctico, ¿no? De que solemos hacer nosotros los adultos, que nos queremos parar siempre en el lugar del enseñante, del lugar de que estamos ahí para generar este lugar de sabiduría ante el niño. Lo primero, entender que no, estaría buenísimo que nosotros pudiéramos entender que no tenemos toda la razón o toda la sabiduría. Por lo general los niños y las niñas, nuestros hijos, vienen a enseñarnos muchas cosas. Si podemos tener esa humildad, ya estamos arrancando desde un buen lugar,
Pero además, ¿qué pasa en esto de que siempre estamos como queriendo que nuestro hijo sea algo que nosotros queremos que sea? Y no nos damos cuenta que nosotros acá estamos para guiar, para acompañar, para hacer sostén, contención, para dar amor, pero no para decir cómo tiene que ser nuestro hijo o nuestra hija. Del hijo real es una distancia muy grande al hijo ideal, ¿no? Nosotros tenemos una fantasía con nuestro hijo cuando estamos esperando que nazca, desde el embarazo tenemos la fantasía de que va a ser de determinada manera y después la realidad es completamente diferente y ese niño, esa niña, esa persona viene a hacer su vida y a hacer lo que él tiene que ser o ella tiene que ser. Si ya arrancamos entendiendo eso, también estamos ayudando muchísimo en la prevención de todas estas dinámicas y de todas estas problemáticas. Cuando nosotros entendemos como padres que nuestros hijos no son nuestros, que ellos vienen a la vida a hacer su vida y nosotros estamos ahí para ayudarlos a arrancar, digamos, a empezar, pero que después ellos van a tener su esencia y ellos van a hacer lo que ellos vinieron a hacer más allá de nosotros. Pero sí, por supuesto que el ambiente que nosotros les propiciemos va a ser clave para que puedan desarrollar un montón de cosas. Entonces, tener esa humildad como padres me parece que es clave en la prevención de estos temas. Cositas sencillas, como no estar diciéndoles todo el tiempo, esto lo haces mal, esto no, para esto no servís, quiero que seas esto. Esas son cosas que los niños reciben a diario, todo el tiempo, en todo el mundo. Y esas son las cosas que después vuelcan en los vínculos con sus compañeros y en el maltrato hacia los demás. Desde ahí podemos prevenir un montón como adultos, entender, acompañar y tener una mirada mucho más amorosa hacia nuestros hijos. Y lo último, lo que les quiero contar es qué hacemos con los niños o niñas que sí hacen bullying, que ejercen el bullying, qué se les suele hacer. Alguna sesión aislada, se les dice, bueno, eso está muy mal, dejen de hacerlo, o incluso se les pone a mediar con el niño que lo sufre y ellos se muestran muy arrepentidos y dicen, sí, no vamos a hacer nada más. Y eso por supuesto que es mentira, lo van a seguir haciendo, solo que van a saber esconderlo mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Es trabajar directamente con la familia de esos niños y por supuesto también con los niños. ¿Cómo tenemos que trabajar con la familia? Es exigirles que busquen ayuda psicológica, la familia tiene que revisarse y esos niños tienen que ir también a buscar apoyo psicológico. Dentro de la institución podemos tener algunas sanciones que no tengan que ver con una sanción de tipo observación, echarlos. Por supuesto que depende de la gravedad del acto todo esto, ¿no? Pero sí puede ser que tengan tareas, ¿no? De comunitarias, que tengan tareas de limpieza de salones, nada, que puedan cooperar en esto de el buen ambiente del centro educativo y a su vez lo que tienen que hacer es todo un trabajo con el grupo y con estos niños en particular para que puedan reparar el daño causado. El trabajo tiene que ser de sensibilización sobre el tema, exponer sobre la mesa sin exponer a nadie, sin nombres y sin decir que esto está pasando por tal niño. Tenemos que cuidar mucho esas situaciones, pero sí poner sobre la mesa que el bullying está dentro del centro y que por eso vamos a trabajar sobre esto y trabajarlo periódicamente. Todos los centros escolares deberían tener un área de convivencia escolar, cosa que no se tiene generalmente, y todos los centros escolares deberían tener dentro de su currículum el bullying como problema real dentro del aula y las acciones para la prevención. Como padres tenemos que empezar a exigir eso en los centros educativos. Así que bueno, por acá medio rapidito, medio resumen, pero bueno, esto les quería contar sobre bullying. Hay muchísimo más para ver y muchísimo más para revisar. Para eso me pueden seguir en Vicky Durán Ilustra, pero además capaz que tenemos una próxima instancia para poder seguir hablando. Chao.